oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de estar en el Ilustre Colegio de Médicos de Málaga. Vamos a hablar con tres personas que están entre los que están organizando un homenaje a Ibn Gabirol que va a tener lugar el próximo martes 19 de octubre a las 19:30 horas en el Auditorio Edgar Neville de la ciudad de Málaga. Primero vamos a hablar con Ildefonso Fernández Vaca, que es el secretario general de este colegio de médicos. Bienvenido, señor Vaca. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Cómo surge esta iniciativa? Porque, bueno, dentro del mundo judío, por ejemplo, ha habido ilustres médicos como Maimónides. En este caso es un poeta y es un filósofo, pero más que médico fue paciente con problemas médicos. Sí. ¿Cómo surge esta iniciativa? Realmente el grupo de médicos veteranos de Málaga es un grupo que no solamente ha dedicado toda su vida a la asistencia sanitaria, sino que ha llegado un momento en que ya tenemos que ir, bueno, pues ocupando otros partes de la vida cultural malagueña, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues está efectivamente, bueno, pues la parte poética y lírica de Ibn Gabirol, ¿no? Efectivamente, Ibn Gabirol es en primer lugar malagueño y por eso nos ocupamos de él, porque en primer lugar malagueño y sobre todo malagueño y mejor poeta y mejor filósofo que ha dado Málaga, ¿no? Y además este año se cumple el milenio. Entonces cuando Paco, bueno, que aquí presente, hace 2 o 3 años hicimos en la Cofradía de los Estudiantes, bueno, pues lo que se llamó el recital de los versos de la Alhambra, bueno, pues pensó en que se iba a cumplir efectivamente el milenio del nacimiento de Gabirol, ¿no? Y fue a partir de ahí cuando ya nos pusimos en marcha, dado que el acontecimiento de los versos de la Alhambra fue un acontecimiento enorme, ¿no? Y mira por dónde, bueno, pues los médicos no solamente nos dedicamos a la medicina, sino que también nos dedicamos a todo el área cultural de lo que representa cualquier malagueño también, ¿no? Bueno, usted ya ha mencionado, vamos a hablar con él, con Francisco Bueno García, que es escritor y estudioso del tema judío, ¿no? En Málaga y en el resto de Sefarad, entiendo. Incluso creo que ha escrito alguna novela al respecto, ¿no, señor? No, no es novela. Es un libro de divulgación histórica en el que me ha costado muchos años estudiar, en el que describo un poco la historia de los sefarditas, que con lo cual que estoy hablando de los judíos españoles, desde las primeras venidas en tiempos de Nabucodonosor hasta ahora, ¿dónde están? Entonces, con motivo del estudio de ese libro, que se titula Los judíos de Sefarad, del paraíso a la añoranza, por cierto, ahora ha salido la cuarta edición. Con motivo de ese libro, pues pensamos, y le trasladé a Ildefonso, pensamos hacer un homenaje a Gabirol. Entonces, seleccioné, la historia es, y lo digo lo diré en la introducción, sacar los versos de Gabirol de las bibliotecas, arrebatárselos a los eruditos para devolverlos a la luz del sol y al aire de la ciudad que le vio nacer. Por tanto, no es hablar de Gabirol que hablaremos, es que él nos hable y nos cuente en 16 poemas que he seleccionado, nos cuente su vida. Entonces, estos 16 poemas los van a recitar, en que fundamentalmente he tratado, porque he trabajado sobre casi 200. Y de los 200 he intentado sacar momentos de su vida, de su enfermedad, de sus padecimientos, de su vida amorosa, de sus encuentros y desencuentros en Zaragoza, de sus encuentros y desencuentros en Granada. Y a estos poemas, 10 de esos poemas los van a recitar poetas malagueños. Por tanto, les daremos paso uno a uno
para que lo reciten. Y 5 a 5 poemas de Gabirol, respetando íntegramente el texto del poeta, le ha puesto música a Paloma y los cantará, y estoy seguro de que a la gente les va a encantar. Finalmente, el último de los poemas, que es religioso o sinagogal, porque como saben ustedes, escribió muchos más poemas sinagogales que religiosos, que profanos. El último lo recitará en hebreo un amigo, miembro de la comunidad judía de Gibraltar. Evidentemente les daremos a cada uno de los asistentes un librito. Este librito contiene todo lo que se va a hacer en el acto. Y creo que con eso le he contestado. Si tiene alguna pregunta que hacerme, con encantado se la respondo. Bueno, habrá más turnos para preguntas, pero usted mencionaba a Paloma Soria, que está por allí también, y a la que queremos preguntarle qué la ha llevado a meterse en este berenjenal de componer música para poemas de una persona que nació hace 1000 años, ¿no? Es una situación... Es una historia muy bonita, porque yo soy médico, por eso estoy aquí también, pero antes que médico soy músico por familia, por tradición y por historia. Entonces, cuando llega antes del COVID, me preguntan si quiero participar en el proyecto, porque querían que se pusiese música también al acto. No solamente recitarse poemas de Gabirol, sino que se cantase algunas canciones de música antigua. Pero luego, viendo, al principio me pareció una idea muy bonita, pero luego analizando esas canciones de música antigua, me di cuenta de que canciones de la época de Gabirol no había ninguna, porque las primeras canciones que se conocen, sefardíes, son del siglo XII y Gabirol es del siglo XI. Por lo tanto, ni iba a ser música de aquella época, ni iba a ser tampoco música con letras de Gabirol. Entonces llega el COVID y nos encerramos todos. Y entonces empiezo a ver algunos de los poemas de Gabirol, que algunos de ellos son bellísimos, y eso que dice Paco de que querían que los poemas fuesen hablados, que hablaran los poemas, es mucho más que eso. Los poemas de Gabirol cantan. Las palabras de Gabirol tienen su propia música y ellas empezaron solas a organizarse dentro de mi cabeza. Y los 5 temas, las 5 canciones que voy a interpretar, porque la estructura del recital es muy bonita. Primero hay una presentación, se recitan 2 poemas cortos, pero muy bellos, y después uno de los poemas de Gabirol canta solo. Yo les dejo que canten. Empezaron a cantar dentro de mi cabeza y allí empezaron a surgir los violines, los violonchelos, las guitarras. Entonces, esa es la historia, ¿no? Y creo que la gente lo va a pasar muy bien, porque es un acto muy bonito. Las palabras tienen su propia música, sobre todo si están bien estructuradas. Hay autores como por ejemplo Miguel Hernández o como por ejemplo otros que sus poemas cantan solos. En algunos poemas de Gabirol sucede esto, ellos cantan solos. No he tenido que inventarme nada. Y la verdad es que creo que es una música muy natural y que además está hermanada con los poemas, porque las palabras tienen acentos, tienen inflexiones, tienen sentimientos, y esas tienen que coincidir con la música. Los tiempos de las músicas tienen que coincidir con los tiempos de las palabras y de las frases. Y esto es lo que ha sucedido, este milagro es lo que ha sucedido, creo, con los poemas de Gabirol. Me deja que termine una cosa de Paloma. Paloma, con este acto, va a regalar a las comunidades sefarditas música sefardí del siglo XXI. Hasta ahora existe música sefardí del siglo XIV, del siglo XV, moderna no existe. Y se lo va a regalar Paloma. Perdón. Sí, así es. Una pregunta, porque esta relación que usted entabla entre la música y la letra
para estas canciones es letra traducida o es en hebreo. Es traducida. Es Pero traducida. da lo mismo, sí, da lo mismo, porque tienen sus cadencias, tienen su cadencia y tiene sus tiempos y tiene sus armonías. Entonces, me imagino que si yo supiese hebreo o pudiese entender alguno de estos versos en hebreo, también cantarían, porque lo que canta es realmente el alma del poema, mucho más allá de las palabras, que también, pero es el alma la que canta, la que vuela. Bueno, volvemos, si les parece. Venga usted al recital y lo comprobará. Ojalá pudiera, pero tengo que también trabajar en la radio justamente a esas horas y ese día. Pero bueno, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para apoyar estas iniciativas que se han prodigado este año, no solamente en Málaga, justamente el ejemplo de Ibn Gabirol es quizás la mejor demostración del mito del judío errante también en Sefarad. En general se admite la figura del judío errante como un mito más moderno y del este de Europa, pero ya en Sefarad los judíos, incluso con la preparación que podía tener Ibn Gabirol, tenían que salir con lo que llevaban puesto de ciudad en ciudad. Francisco Bueno mencionó después de Málaga, Zaragoza, Granada, incluso hay quien dice que murió en Valencia, o sea que su vida fue muy azarosa en un corto periodo de tiempo, ¿no? Quería volver al señor Ildefonso para volver a dar un ciclo completo a los que estáis allí. ¿Habéis investigado o alguien os ha comentado algo sobre estas dolencias, estas patologías que podría haber tenido Salomón y Ibn Gabirol? Porque se habla de enfermedades cutáneas, algo que no solamente le impedía estar sano, sino también tener una vida social normal, ¿no? O sea, que la gente producía cierta repulsa. Eso por lo menos lo que deja entrever también esos poemas. Sí, no tenemos el diagnóstico de la enfermedad real que tenía, pero nos hace pensar en una serie de enfermedades de origen luético fundamentalmente y de otras patologías que dan alteraciones en la piel, ¿no? Pero en cualquier caso eso es algo que no podemos asegurar bajo ningún concepto, ¿no? Y que realmente le producían ciertos problemas sociales, eso sí está, lo evidencia en sus poemas, ¿no? Aparte de apoyarse más en la amistad que en el amor, un poco. Sí, sí, es correcto. Todo ese tipo de enfermedades tienen también efectos secundarios en la salud mental, no normal, ¿no? Y es posible que eso le alterara de alguna forma pues, las relaciones sociales, ¿no? Pero claro, visto los poemas y sus temas filosóficos y tal, tenía una vida interior intensísima, ¿no? Con lo cual eso también, quiera que no, le impedía también tener unas relaciones sociales normales. Señor Bueno García, también seguramente, pues dentro de lo que es el espectro de significados del mundo judío, sefardí, habrá visto el caso singular de Ibn Gabirol como uno de los precursores de la iglesia cristiana en España, bajo un nombre atribuido que en principio se pensaba que era otra persona, ¿no? Pero esto que antes comentaba Paloma, que sus poemas trascienden el lenguaje en el que fueron escritos o el idioma en que fueron escritos, también su filosofía trasciende incluso los límites de las distintas creencias. Sí, es que su libro de metafísica es una metafísica enfocada a llevar al conocimiento de Dios a través del raciocinio. Y eso es justamente lo que hace luego
años después, casi un siglo después, Santo Tomás de Aquino. Incluso un siglo después lo hace Maimónides en su libro Guía de Perplejos. Entonces, es una avanzadilla de la filosofía que luego también Averroes en el mundo musulmán y Maimónides y Santo Tomás de Aquino en el mundo cristiano tratan de hacer una escolástica. Es decir, llevar al conocimiento de Dios a través del raciocinio. Y esa escolástica la vemos en primer lugar en Gabirol, después la vemos en Averroes, después la vemos en Maimónides y después la vemos en Santo Tomás de Aquino. Igualmente el tema de la Kabbalah. Usted sabe, y lo saben los oyentes, la Cábala o misticismo, los místicos, que nosotros en el cristianismo tenemos Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que los dos son de origen judío. Pues bien, recitaremos un poema místico de Gabirol, se recitará en hebreo, en el cual trata a la relación del hombre con Dios semejante a la relación del amante y la amada. Lo mismo que hace Santa Teresa de Jesús, ¿cuánto? 500 años después en sus versos. Por tanto, su pregunta es muy pertinente. Gabirol es una avanzadilla en el mundo de la filosofía y en el mundo de la mística de lo que después hacen los cristianos. Paloma no quiere apuntar algo también. No solamente eso, a mí me parece un visionario. Un visionario porque leyendo sus escritos, él hace una reflexión sobre lo que es la integridad del hombre. Y al hablar de la integridad del hombre, lo divide en materia corpórea y habla de otra cosa que dice que no es corpóreo, pero que es algo que existe, que es como inmaterial, materia inmaterial incorpórea. Es curioso que en los últimos años hay una escuela de investigadores que son anestesistas en Estados Unidos que han descubierto esa especie de materia inmaterial incorpórea, que a lo mejor es lo que hemos estado llamando el alma, y que es unos cuantos energéticos individualizados que no se transforman, que son los que dan unidad al ser desde que nace hasta que muere y que hasta después de la muerte continúan siendo una individualidad y están demostrando que eso existe. Es lo que hace que usted sea la misma persona cuando nació que ahora, aunque ni una sola de sus células sea la misma. Y es lo que hace que luego nos induzca a pensar que hay una proyección del ser inmaterial del hombre más allá de la muerte. Entonces él lo dice de una manera muy especial. A mí me impresionó cuando lo leí, porque me vino a la cabeza lo que están ahora descubriendo. O sea, está hablando ya en el siglo XI de esa materia inmaterial incorpórea, que es parte consustancial de la materia, pero que es un ente individual que no se destruye con la muerte. Es impresionante que en el siglo XI alguien hable de esto. Bueno, realmente estamos muy entusiasmados con lo que nos vienen anticipando vuestras palabras para este acto previsto para el martes 19 de octubre a las 7:30 de la tarde en el auditorio Edgar Neville de la ciudad de Málaga. He preguntado antes de empezar a esta entrevista cómo van de entradas y entonces me han dicho que ya antes de empezar a hablar pues ya tenemos 3/4 partes de la taquilla completa, pero todavía queda algún margen para los oyentes que estén interesados y que estén con posibilidades de llegar a Málaga para esa fecha. Les vamos a dar en el texto que acompaña este reportaje una dirección de correo electrónico a la que escribir por si les interesa participar en directo en este acto, que es un homenaje a Ibn Gabirol, pero que también es un homenaje a sus paisanos, a los malagueños que 1000 años después lo recuerdan con cariño y con admiración.
No sé si alguien quiere agregar alguna palabra final o alguna cuestión que no hayamos comentado. Bueno, pues sí, vamos a ver. Cuando nosotros propusimos hacer este acto, bueno, pues teníamos que hacer también un programa y intentamos encontrar una imagen de Gabirol, pero no la hay. La única imagen que hay es una estatua que hay en los jardines de Ingabirol, ahí por calle Alcazabilla, donde representa pues una persona anciana, ya de mucha edad, y todos sabemos que Gabirol murió alrededor de los 31 o 32 años, ¿no? Con lo cual era muy complicado. Pero hay un pintor malagueño, judío, que tiene estudio en Nueva York, tiene estudio en Londres y en Madrid, que es Daniel Quintero, ¿no? Daniel Quintero, pues con motivo también del milenio del nacimiento de Gabirol, va a hacer una exposición en el Palacio Episcopal y sobre 9 judíos sefardíes, ¿no? Y va a ser una exposición muy interesante de este gran pintor malagueño. Y una de las pinturas que lleva es de Ingabirol. Y le hemos pedido, bueno, y ha tenido, bueno, pues la delicadeza de dejarnos la imagen para que todas los libretos que presentamos y el programa y las invitaciones vayan con su imagen. Y quería, bueno, pues añadirlo a este tema también. Sí, sabemos de esa exposición. También intentaremos volver a hablar con Daniel Quintero, al que ya hemos tenido en varias ocasiones y de cuyas obras somos muy conscientes y que de alguna manera se nos han plasmado a nosotros como la imagen de ese Ibn Gabirol, así como tenemos imágenes de Maimónides o de otros que son fruto de la imaginación de los artistas, porque evidentemente no había forma de retratarlos. No sé si alguien más quiere agregar algún punto que se haya quedado en el tintero. Si no, pues nos vamos a despedir deseándole la mejor de las suertes con esta convocatoria, que este entusiasmo que han demostrado y que demuestran ustedes, pues se contagie a los asistentes y al resto de la ciudad de Málaga y al resto de la población española, porque como hemos dicho, Ibn Gabirol tuvo que viajar por toda la geografía y es realmente un objeto de lujo para la cultura española y que no está suficientemente reconocido y reivindicado, ¿no? en otros lugares. Esperemos que, bueno, 1000 años después son muchos, pero que por lo menos esto sirva para alentar este conocimiento sobre Ibn Gabirol. Creo que Paco quería decir algo más, lo veo con ganas de añadir. No, únicamente decir que este libreto de que habla Alfonso se va a entregar a los asistentes. Y el libreto contiene desde quién va a recitar, las introducciones, todo una pequeña introducción mía sobre el personaje y sus circunstancias, y después cada uno de los poemas en su texto original, excepto el texto original, no en su traducción castellana, excepto el último que se cantará en hebreo, pero damos el texto, la traducción castellana. Pues muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte con esta iniciativa del Ilustre Colegio de Médicos de Málaga. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a usted, Jorge. Ay, si me llevas amigo hasta las viñas y me das de beber, me llenaré de gozo. Las copas de tu amor aferrándose a mí, quizás ahuyentarán mis angustias. Y tú, si te bebieras de mi amor 8 vasos, yo hasta 80 de tu amor bebería.
Si te bebieras de mi amor 8 vasos, yo hasta 80 de tu amor bebería. Ay, si a tu lado, si a tu lado, si a tu lado expirara, excava, amigo, mi tumba en las raíces de las viñas. Lávame con el agua de las uvas, embalsama mi cuerpo con perfumes y agraces. Y tú no llores, no hagas duelo por mi muerte. Hazte palmas y cítares y arpas. Y tú sobre mi tumba no derrames polvo, solo odres de vino añejo y nuevo.